canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva, tierra nueva. Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender, pero especialmente te clamo, me enseñes a practicar tu palabra en mi diario vivir. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, habla hoy a través de este hombre. Calla su boca y abre la tuya, Espíritu Santo, y que mi vida pueda cobrar el sentido de esta nueva temporada. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en el segundo domingo del mes de septiembre, ¿cierto? Ya arrancamos un nuevo mes hace 8 días, cerrando una serie muy especial que ya muchos me decían, ya no más tormenta, ya no más tormenta. Y bueno, se acabó la tormenta, ¿listo? Ya vamos más allá, ya aprendimos lo que íbamos a aprender y ahora vamos a pasar a practicar y a entender en esta nueva temporada, en esta nueva serie, ¿sí? Lo que sigue después de cuando uno pasa una tormenta, o lo que debería pasar después de que uno pasa una situación, una tormenta. Y es que mi vida tenga orden y propósito, ¿sí? Esta serie se llama Orden y Propósito para tu vida. Y el día de hoy comenzamos en Génesis 1, que es el capítulo de hoy, que se llama Dios en el principio, ¿sí? Dios siempre en todo, Dios creador, Dios sustentador, ¿ya? Y eso es lo que Dios nos ha llevado a poder comprender, que después de que pasan muchas situaciones en nuestra vida, Dios cobra orden y propósito en todas las áreas de nuestras vidas. Y creemos en Tierra Nueva que eso hace parte de nuestra misión, de nuestra visión, de que las personas cuando llegan acá encuentren orden y propósito en todo lo que hacen y todas sus áreas se vayan ordenando. La situación es la siguiente, es que todos queremos que Dios esté en todo y esté como en la palabra y como la creación nos lo muestra, en el principio y desde el principio. Pero lo que resulta realmente en nuestras vidas es que a veces nuestra vida está como Génesis 1:2. Lo voy a leer en una Biblia de las Américas. Dice, la tierra estaba sin orden y vacía. Algunos hemos llegado a los pies del Señor sin orden o vacíos. Es decir, sin orden y sin propósito. ¿Ya? Dice, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Ya? Dios habla hoy, la traducción Dios habla hoy, dice, la tierra no tenía entonces ninguna forma, ¿sí? O sea, no se parecía a nada. Y yo tengo que a nivel de introducción hacer esta aclaración en esta serie. Cuando yo le voy a hablar de orden y propósito para su vida, es posible, ¿sí?, que lo que estemos intentando mostrarle de orden vaya a tener como modelo o testimonio algo que para usted no es orden. Y ahí tenemos que ponernos de acuerdo, porque el orden de Dios no es nuestro orden. Voy a ponerle un ejemplo más coloquial para que usted me lo pueda entender. Hay gente que considera que no bañarse el domingo no es desorden. En otras iglesias, no, aquí todos se bañaron, ¿cierto? Veo cara. Hay gente que considera que no bañarse no es desorden. Otros consideramos que eso no es orden, ¿sí o no? Uno empieza a hacerlo. Hay gente que considera que levantarse y dejar la cama sin tender no es desorden. Hay otros que consideramos que sí es desorden, ¿cierto? Levanten los que consideramos que sí es desorden. Ah, bueno, los otros desordenados no tienden la cama. O sea, usted me está entendiendo. Yo lo que quiero decirle antes de introducir esta palabra es que cuando usted toma la palabra de Dios en este capítulo, que es un capítulo muy profundo de Génesis 1, ¿sí? Es un capítulo de estudio, de profundidad bíblica en el entendimiento de la creación del universo y del ser humano. Pero si yo le digo a usted que yo voy a ayudarle en esta serie a construir orden y propósito para su vida, tengo que decirle que quiero que lo construya orden y propósito de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice y no de acuerdo a lo que a mí me parece. Porque yo no sé si usted ha tenido una discusión con un hermano, algún amigo que le dice, pero es que tú tienes que hacer esto. Y usted dice, pero yo no lo veo así. ¿Y cómo resuelvo eso? Bueno, en el orden correcto, ¿sí? En el orden de la palabra de Dios. Ese orden sí es orden, punto. Así a usted le parezca desorden, ¿sí? Es orden de Dios. Y ese orden trae propósito a nuestras vidas. ¿Por qué lo aclaro? Porque me encantó lo que esta traducción decía. La tierra no tenía entonces ninguna forma.
El orden paradigmático que nosotros ponemos a veces, que queremos ponerle a la gente, tiene que ver con nuestra forma. Ay, pero estos, ¿por qué decidieron hacer eso, ole? Y le digo, no sé, Dios se lo mostró. No, pero es que debieron haberlo hecho así. Yo quiero saber si cogieron la Biblia y leyeron otra cosa. A mí me parece que ese es uno, pero eso es forma. Y Dios acá involucra las dos cosas un poco. Pero dice, la tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo cubierto de oscuridad. Y aquí sí hay algo claro. Es que el desorden es oscuridad. Y el orden es luz. Y me encanta mucho esta discusión teológica que se ha dado por miles de años, donde muchos teólogos han dicho, no, es que esa luz, ¿qué luz era si el sol no se había creado? Y esa es la mejor forma de ver nuestra discusión paradigmática acerca del orden, porque muchos estudian ese versículo diciendo, oye, pero no estaba el sol fue más adelante y ¿por qué ahí hay luz? Entonces otros estudiosos salen y dicen, oye, Dios tiene suficiente luz como para dar luz, no necesita el sol para hacer luz. De hecho, la palabra dice que al final de los tiempos ese astro caerá, pero su luz resplandecerá. ¿Sí? ¿Me está entendiendo un poco? Yo quiero que usted me entienda que esto tiene algo profundo, pero es algo muy real y práctico para nuestras vidas, que si lo entendemos desde la profundidad de la palabra, va a ser práctico en nuestras vidas porque entendemos lo que Dios quiere hacer como orden y propósito en nuestras vidas. Entonces, explicar el orden como un concepto único sería un atrevimiento mío en este momento con personas que podrían definirlo de una mejor manera. Pero Dios a través de la palabra nos muestra ejemplos a través, por ejemplo, del universo, a través del cuerpo humano, como uno dice, wow, la creación, ¿sí? Quienes hemos visto una ecografía, vamos y vemos al bebé y uno dice, wow, tremendo la creación, ¿sí? Y lo mismo cuando empieza uno de pronto a estudiar astronomía, a ver todo este tema del universo, dices, wow, hay una creación, pero esa creación está completamente ordenada. ¿Por qué? Por lo que dice Génesis 2, que el Señor la vio sin forma, en caos, en desorden, y dijo, esto necesita orden, necesita luz. Todas nuestras vidas necesitan en algún área luz. Y hay algunos en los que Dios, algunas en las que Dios ya puso la luz y nosotros ya caminamos en orden y propósito. Pero hay algunas áreas en las que todavía no. Por eso todos estos seminarios que ustedes me veían ahí son creados intencionalmente por nuestra iglesia. ¿Para qué? Para que usted empiece a poner orden y propósito a su vida. Amén. Y yendo a la palabra, tratando de buscarlo en esta introducción, un poco de entendimiento a partir de la palabra, fui a consultar como a mí me gusta y fui a buscar de qué trataba el orden en la palabra de Dios. Y en el Antiguo Testamento la palabra orden se usa más veces como instrucción que como ordenar cosas. O sea, es más la orden que Dios le dio a este de que hiciera esto, la orden que Dios le dio al pueblo. O sea, se usa la palabra orden como instrucción, ¿sí? Yo decía, interesante. Más adelante entonces fui y encontré un proverbio que dice, Proverbios 28:2, cuando hay rebelión en el país, los caudillos se multiplican. Cuando el gobernante es entendido, se mantiene el orden. Pueden sacar sus propias conclusiones, no voy a hablar de política. Primera de Corintios 14:39, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia acerca del orden del culto, del servicio, les reitera y les dice, pero todo debe de hacerse de una manera apropiada. ¿Y cómo? Con orden. ¿Cuáles cosas deben hacerse de una manera apropiada y con orden? Todas. ¿Hay alguien con tendencia de temperamento sanguíneo acá? Bueno, usted y yo, el Dios le manda a decir hoy que todo debe de hacerse con orden, todo, ¿sí? Yo sé que los melancólicos están diciendo, ¡epa! Aleluya, pastor, era la palabra que yo necesitaba. ¿Sí? Ténganos paciencia, que usted no necesita, ya le voy a decir por qué. En sus múltiples usos, entonces, la palabra orden se relaciona en la Biblia con instrucción, se relaciona con obediencia. Orden en la Biblia es autoridad, es Dios. Autoridad en la Biblia entonces es soberanía, ¿sí? Es un Dios soberano sobre las cosas. Pero soberanía de Dios sobre nuestras vidas es propósito. Porque cuando la soberanía de Dios está guiando sus pasos en orden, usted cobra propósito. Porque si no, usted va a vivir como mucho tiempo, muchos de nosotros vivimos, que éramos como cristianos biológicos, ¿sí? ¿Cuál es un cristiano biológico? Aquel que vive para nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿Y para qué más? No más, pastor, ¿qué más hay que hacer? Sí, muy triste una vida así, ¿cierto?
como nosotros no pensamos así, creemos que nuestra vida tiene orden y propósito, ¿sí? Que lo que hacemos en esta temporada de vida que Dios nos dio tiene un propósito. Y cierra entonces Génesis 1:3, el Señor diciendo: y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Esos 3 versículos ponen de introducción lo que es orden y propósito para nuestra vida a la luz de la palabra, pero en el fundamento creacionista de Dios, entendiendo nuestra imperfección. Lo que suele pasar entonces es que no sabemos cómo empezar a aplicar más allá de hacer el curso. Ahora, ¿qué más quisiera uno como iglesia que hiciera el curso, todos hicieran ese y todos ya cambiaran? ¿Sí o no? Pero no pasa así. No pasa así. Entonces después usted tiene que hacer otro curso, después tiene que hacer otro proceso. ¿Por qué? Porque no hemos podido terminar de encontrarlo, porque somos diferentes y Dios nos habla de una manera diferente. Voy a ponértelo en este ejemplo. Cuando una persona viene a mí a pedirme consejería en el área financiera, voy a aprovechar de una vez, mato esta pregunta para todos. Lo primero que el pastor le va a preguntar, ¿qué es? ¿Ya hiciste el seminario, el curso de paz financiera? Entonces él me va a decir: no, pastor, pero tengo una pregunta. Yo: tranquilo, yo no le voy a devolver. Pero la próxima que me pregunte, ¿qué le voy a preguntar? ¿Ya hiciste el seminario de paz financiera? ¿Por qué? Porque eso es orden. Y porque lo que hacemos en esos seminarios, en esos cursos, es entregar los principios gobernadores del orden. Es entregar luz sobre la oscuridad en nuestras vidas. Es que yo venía endeudado, quebrado, y cuando empecé a colocar los principios, la luz, empecé a salir, ¿sí? Y aquí vamos a entender un concepto de orden de Dios. Y se lo quiero definir: cómo Dios manifiesta entonces el orden y el propósito para tu vida, y por medio de qué. Son 3 puntos básicamente. El primero, el orden natural de las cosas, ¿sí? Hay un orden natural. El apóstol Pablo, cuando le habla a la iglesia en Filipenses, dice: valoro, admiro su orden, porque es el orden natural de las cosas. En esta iglesia creemos que el orden es importante, pero jamás pensaremos que el orden es más importante que las personas. Ojo, ¿sí? El orden es importante. Hay un orden natural de las cosas, ¿sí? No sé si alguno en su casa, de pronto en otras iglesias, en estas no, ¿sí? Pero ha peleado en su casa porque algún desordenado dejó las chanclas en la sala, ¿sí? En otras casas, recuerdo que estas no, ¿cierto? Pero vea que hasta cuándo va a dejar. ¿Usted cree que los zapatos tienen pies? ¿Sí? Ay, en estas casas también pasa eso. Y usted se agarró por eso. Oye, yo sé que hay un orden natural, pero las personas siguen siendo más importantes. Dios establece un orden natural de las cosas. No sé si usted ha pasado por allá, es que yo soy malo para acordarme de las calles. Allá en San Nicolás hay una calle donde usted va lo más de bien cuando de pronto la calle se voltea, ¿no? Porque hay un árbol en la mitad de la calle gigantísimo. Esa vía viola el orden natural de las cosas. ¿De quién fue la culpa? ¿Del árbol? No, del que metió la vía ahí, porque el árbol estaba en su orden natural, ¿sí? Hay un orden natural. Dios, la creación, la creó, la diseñó, la planeó con un orden natural. Dios estableció ese orden en el universo, y ese orden trajo luz. El orden natural de las cosas da luz. Pero también en ese orden natural Dios te dejó claras las expectativas. ¿Qué espera Dios de ti? Aquí está, ¿sí? Y Él tiene claro qué espera. Eso es orden natural. Segundo punto, ¿cómo Dios quiere colocar orden y propósito en tu vida? Cuando tú entiendes el orden natural de las cosas, entonces tú pasas al siguiente nivel. Y es a entender que ese orden natural no va a cambiar, y que el único que lo puede cambiar, ¿quién es? Dios. ¿Y cómo lo cambia Dios si era natural? Con algo sobrenatural. Es decir, con milagros. Porque Dios es un Dios de milagros. Pero el problema que nosotros tenemos hoy para darle orden y propósito a nuestra vida es que nosotros queremos seguir haciéndolo en nuestras fuerzas. Y queremos seguir viviendo por el tercer punto, que es la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Es aquello que sucede porque Dios así lo dispone. Y porque va a pasar y punto. Soberanía. Pero muchos nos quedamos viviendo por la providencia de Dios y no nos involucramos a poner orden y propósito en nuestra vida
con milagros. Porque todavía no creemos que este Dios, creador del universo, pueda cambiar lo natural. Y resulta que hubo alguien que Él envió a morir en una cruz para hacer lo sobrenatural, que era darte salvación a ti y a mí. Porque lo natural decía que tú y yo estábamos muertos. Pero lo sobrenatural dijo que Él enviaba a su Hijo unigénito para que tú y yo no nos perdiéramos. Y entonces vamos a ponerle orden y propósito a nuestra vida, pero no entendemos que para trascender el orden natural vamos a tener que entrar a ver y a pedir milagros. ¿Cómo diferencio entonces el milagro de la providencia de Dios, obrando sobre el orden natural de Dios? Es que el milagro es Dios interviniendo en el orden natural de las cosas porque alguien lo pide. Si no, es la providencia de Dios. Se lo voy a poner en ejemplos que pasan, vuelvo y repito, en otras iglesias, en esta no, ¿sí? Ay, venga, es que tengo este problema, hermano, ¿me ayuda a orar por eso? Yo, claro, ¿sí o no? Ay, si uno le dice a la esposa, ay, fulanito le pasó esto, imagínate que oremos por ahí, tenemos que orar por eso, ¿sí o no? 8 días después. Ay, hermano, mire, gracias, ¿cómo te parece la oración que hiciste por mí? Que gracias por ayudarme a orar, mire, me salió todo. Y uno lo mira y uno dice, yo ni oré. Qué pena. Ay, sí, uno hipócrita. El que no le haya pasado que tire la primera piedra. Bueno, a todos. Por eso, los milagros tienen una intervención. Lo que pasó ahí no fue un milagro, fue la providencia de Dios. Fue un milagro porque tal vez esa persona sí estaba clamando y orando. Que me pidió la ayuda y yo de vago no oré, es otra cosa. Pero él tenía claro que sobre lo natural que él quería poner orden y propósito, solo el milagro de Dios podría orar. El orden natural solo lo cambia lo sobrenatural. Y cuando algo natural cambia sobrenaturalmente es porque Dios intervino y alguien lo pidió. Y es uno de los problemas que tenemos como iglesia hoy, al meternos en este orden natural de Dios. Porque no entendemos que la única forma de que ocurran milagros es cuando nos metemos en Él. Dios quiere que tú te metas en el problema natural y que le digas, Señor, yo tengo que decirte que quiero. Pero hacemos como se los contaba hace 8 días, ¿cierto? Ay, pastor, estaba súper enferma y todo. Oremos. Señor, que se haga tu voluntad. Amén. Y la señora se queda, pastor, ¿y se va a aliviar o se va a morir? No sé, se va a hacer la voluntad de Dios. Pero ¿y qué más sigo orando? Que se haga la voluntad de Dios. Y yo veo esto, veo el orden natural de las cosas y digo, ¿en serio? ¿En serio? ¿Vamos a vivir solo esperando? ¿O Dios nos llamó como a Elías, un hombre con debilidades como las tuyas y las mías, a que orara con fervor? Dice la palabra que con fervor oró y pidió. ¿Y qué pasó? Se hizo. O la palabra se equivocó en el evangelio cuando el apóstol Pablo dice, se hará según crean. O sea que no podemos orar pidiendo, porque el Dios soberano, el Dios de la providencia, no puede cambiar lo natural. ¿Me explican ese evangelio? ¿Me explican ese evangelio donde Dios tan soberano es inalcanzable y cercano? Cuando es Padre fiel y me puede escuchar para decir, papá, yo quiero que se sane, pero acepto tu providencia divina porque sé que eres soberano. Pero Dios no es un Dios mezquino que no escucha tu oración. Tienes que decirle que quieres. Para que tu vida cobre orden y propósito, tienes que entender que el único que cambia el orden natural es Él que puede cambiar lo sobrenatural. Reconociendo su providencia, reconociendo que hay cosas. Me encanta un testimonio de un amigo que me llamaba un día, me lo encontré, él se había apartado y me tomé un café con él y me dijo, quiero contarte algo, mi mamá se sanó. Y yo, wow, Dios, es un milagro, hermano. Me dice, eso no es ningún milagro, yo estaba enojado ni oré. Y yo decía, wow, y lo traía a memoria ahora y decía, sí, es la providencia de Dios. Hay cosas que tú no necesitas siquiera orar. ¿Por qué? Porque Él es soberano para obrar.
No tienes ni siquiera que pedir y Él va a hacerlo. Pero cuando tú te involucras y lo pides, se convierte en milagro. ¿Por qué? Porque tú lo pediste. Porque tú te metiste en la oración. Pero como eres maduro, como tienes orden y propósito para tu vida, tú entiendes que tú le dices, Señor, yo quiero esta agua. Y el Señor te puede responder, vale, pero no te la voy a dar. Sí, yo no te estoy diciendo que pidas que el Señor gire en chequera, no. Te estoy diciendo que tienes que pedir, hacer tu trabajo. En la Biblia hay una historia de un hombre que se llama David, ¿sí? Dice que ese hombre había pecado. Se había acostado con la mujer de su primer hombre y la embarazó. Pero era un hombre conforme al corazón de Dios, quiero aclarar. Y ese hombre, consecuencia de ese pecado, tiene un hijo. Y ese hijo, consecuencia de ese pecado, tiene una enfermedad. Y la palabra no dice que David se humilló, ayunó y clamó para que el niño se muriera. No. Dice la palabra que él estaba urgido de que le diera vida. Y clamaba por él. Porque no me imagino orando por muerte, sino por vida. Pero David entendía después que Dios soberano en su providencia iba a decidir. Que el único que podía cambiar el orden natural de su vida era él. Y entonces el niño fallece. Y David al otro día se levanta a quejarse con Dios, ¿cierto? No. ¿Saben qué hizo David? Dijo, ya pasó el tiempo de ayunar, de orar. Él sabía que el orden era bañarse, se bañó, se enlocionó y dijo, adelante. ¿Por qué? Porque acepto tu providencia, Señor. Pero David no clamó porque cualquier cosa se hiciera. David clamó por un milagro. O sea que la iglesia tiene, o sea que Jesús vino ¿a qué? A perder tiempo, pues. Vino a hacer milagros. Hizo milagros, de hecho. Y no los va a dejar de hacer. Porque tú desconozcas el orden y el propósito de tu vida. 3 cosas: el orden natural, los milagros y la providencia divina. La providencia divina, ¿sí?, es que Dios interviene en ese orden natural para hacer algo que la gente no pudo ni pidió. Eso es providencia. Milagro es Dios interviniendo en el orden natural porque tú lo pediste y porque estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es claro. Y si quieres creérmelo para verlo en una ilustración bíblica, ve al libro de Esther, capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra: Mardoqueo tenía una prima llamada Hadasá. Esta joven, conocida también como Esther, a quien había criado porque era huérfana de padre y madre, tenía una figura atractiva y era muy hermosa. Al morir sus padres, Mardoqueo la adoptó como su hija. Aquí hay una situación natural. Ay, pastor, pero es natural entonces que ella no tuviera papá. No. Pasó algo en esa vida para que ella estuviera huérfana. Pero Dios le dio por adopción, la dio adopción a Mardoqueo. Pero esa no es la condición, porque todos tenemos ese tipo de condiciones. Pero a pesar de eso, dice la palabra que esta joven era conocida también, tenía una figura atractiva y era muy hermosa. O sea, Dios en el orden natural de Esther la hizo ser muy hermosa. A otros nos hizo ser muy feos y también nos lo dio Dios, ¿sí? Pero es orden natural, ¿sí? El orden natural tiene bonitos y feos, ¿sí? Díganme los feos, mentira, no. Dice, Dios le dio a Esther belleza natural, la cual permitió que fuera elegida reina. Yo no me imagino a Esther, previo a este capítulo, mirándose al espejo, diciendo, ay, yo tan bonita que voy a hacer para salvar el pueblo de Israel. No. Usted no tenía ni idea que su belleza la iba a ubicar en el lugar correcto para salvar a su pueblo. Eso es orden natural. Y yo sé que todos nosotros aquí, en el orden natural de Dios, hemos recibido propósito. Mire, esta mañana me pasó a mí, yo no sé, yo le digo, Señor, pero suave. Yo hago esas series. Y los siervos me dicen, ay, no, ahora se vino con otra serie. La de Más allá de la tormenta me llamaba y me decía, ay, pastor, ¿cuándo acaba la serie para volver? Ya no quiero más tormenta. Y entonces ahora orden y propósito, ¿no? Y yo llegué, pues he estado entrando y saliendo estos últimos días y no he podido estar pendiente de muchas cosas. Y llegué
normal, vamos a predicar hoy, contento, me levanté, salimos, y bueno, y pastor, ¿no están las llaves de esto? Pastor, ¿y la escalera? Pastor, y no sé qué. Y yo entonces miré a los siervos y les dije, siervos del Altísimo, ¿por qué desordenan la iglesia? Si yo voy a predicar de orden y propósito. Yo decía, no puede ser que voy a predicar de esto, Señor. Y ¡pum! Pero el Señor empezó toda la mañana. Casi que a los siervos terminé de orar antes de empezar a servir. Les dije, recogamos los tiempos y nos vamos. Porque con la piedra que me sacaron entendí toda la prédica. Y se viene uno, después aparecieron las llaves, ¿no? Hubo otro más descarado que me dijo, ay, pastor, era yo el que tenía las llaves. No, desgraciado. Aparecieron las llaves, pero ¿por qué les quiero poner este ejemplo? Porque aparecieron las llaves. Y se viene una de las líderes de donde estaban las llaves, no voy a decir que era Kidland. Se viene una de las líderes que es así de esta estatura, ¿sí? Pastor, yo las vi. ¿Dónde están? Están en ese cosito rojo que hay atrás. ¿Y quién las puso ahí? Tal. No voy a decir que fue Daniela. Daniela es así. Y esta es así. A Daniela, en el orden natural de las cosas, le pareció bueno colocar las llaves donde nadie las alcanza, ¿sí? Y la chiquita en el orden natural las vio y no alcanzaba. Yo quiero que usted me entienda que Dios a todos nos ha dado un orden natural, ¿sí? Como decía una alabanza por ahí que decía las altas, las gordas, las chiquiticas. ¿Cómo era? Ah, sí se la saben, ¿no? Saben, ¿no? Alabanzas, ¿no? Todos tenemos algo natural que Dios nos dio en el orden natural, que va a ser usado por Dios. Diga, Dios me va a usar. Dios te va a usar el orden natural. Y no lo confundas con que lo va a usar sentado aquí en una silla o aquí en la cafetería, en el staff, o que porque necesitamos maestros de Kidland. No, Dios lo va a usar donde te vaya a llevar. Pero Dios te ha dado algo natural que no depende de otros. Si lo quiere, mire, Esther 2:17 dice, el rey se enamoró de Esther más que de todas las demás mujeres, y ella se ganó su aprobación y simpatía más que todas las otras vírgenes. Así que él le ciñó la corona real y la proclamó reina en lugar de Vasti. Esta porción bíblica tiene para hacer 2 series más, pero quiero centrarme un poco en esto natural que Dios está haciendo para hablarnos de orden y propósito en nuestra vida. Esther era una mujer que tenía orden y propósito en su vida y que lo fue comprendiendo al punto de que ella entendió que ella debía involucrarse en su propósito, de que ya el don iba a ser usado y Dios la puso ahí, la puso de reina. Ay, ve, terminé de reina. ¿Y para qué? Pues mensa, con un propósito. Dios la va a usar. Dios lo va a usar. Usted no llegó a donde usted está por casualidad. Dios lo va a usar. Dios lo va a procesar. Y Dios va a terminar haciendo de su vida una vida con orden y propósito, porque Él quiere poner luz sobre la oscuridad. Y dice ahí en Esther 4:11, todos los servidores del rey del pueblo de las provincias del reino saben que para cualquier hombre o mujer que sin ser invitado por el rey se acerque a él en el patio interior, hay una sola ley, la pena de muerte. La única excepción es que el rey, extendiendo su cetro de oro, le perdone la vida. En cuanto a mí, hace ya 30 días que el rey no me ha pedido presentarme ante él. Se lo voy a explicar. Esther fue anunciada de que por Mardoqueo y sus amigos que el pueblo iba a ser exterminado. Y entonces ella ya ocupaba una posición. Y su pueblo dijo, oiga, ya que la nombraron reina, ¿por qué no nos ayuda? Y ella fue y miró la ley y dijo, yo no me puedo ni acercar al rey. Si me acerco al rey, me matan. Era la ley. Si ella se acercaba al rey, pena de muerte. Y además, hace 30 días que no me deja ni entrar el rey. Y eso que era de la que se había enamorado, ¿no? Pero no la dejaban entrar. O sea, lo natural, decía Esther, yuca, mija, aquí no puede. Lo natural decía eso. Y yo creo que así nos pasa a nosotros. Vamos a una entrevista en lo natural. No, pues, señor, es que yo como. Yo bien feo. No, ni modo. No, señor, yo tan chiquito. No, yo tan grande. No, señor, yo no. Lo natural coge y nos pone un tope. Entonces, no entendemos que el orden y propósito de Dios para nuestras vidas no está en lo natural.
está en lo sobrenatural, pero lo sobrenatural viene de Él, pero lo involucra a usted, porque usted tiene que entrar en lo sobrenatural, tiene que ir más allá. Y seguido entonces Esther le dice a Mardoqueo, Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas igual que ustedes. Cuando cumpla con todo esto me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley, y si perezco, que perezca. Esto es una mujer berraca, igual a muchas que hay aquí, con decisión, que dijo, Señor, en lo natural ya no hay nada que hacer, entonces oremos en lo sobrenatural. Y hermanos, si tu providencia es esa, pues será esa, pero yo no me voy a quedar esperando tu providencia sin hacer lo que me toca hacer a mí, que es clamarte por dirección, por el milagro, que es decirte, Señor, yo sé que no puedo, yo sé que no hay otra forma de salir, pero tú sí sabes cuál es otra forma. Tú sí puedes abrir las puertas, tú sí puedes aumentar mis ingresos, tú sí puedes llevarme a otro nivel, tú sí puedes darme una relación diferente, tú sí puedes hacer lo que naturalmente nadie podía hacer. Pero para eso usted se tiene que involucrar, y es algo que siempre le digo a las personas cuando piden intercesión en mi iglesia. Yo les digo, claro que te vamos a acompañar a interceder. Escuche bien, te voy a acompañar a interceder, ¿sí? Porque el primero que tiene que interceder y orar, ¿quién es? Tú. Se lo voy a poner de este ejemplo, preciso, con orden y propósito. Ayer estuvimos en la ciudad de Bogotá, en la Sabana, oficiando un matrimonio de una parejita muy especial, con un corazón muy especial, que hemos venido pastoreando virtualmente. Y llegamos y ellos tenían todo preparado, el matrimonio súper lindo. Y ya íbamos a empezar, yo me senté, pastor, que el atril y todo, yo cuadremos, perfecto, ya estoy perfecto, prueba el sonido, buenos días, todos bienvenidos, vale, perfecto, todo está listo, bueno, que traigan la novia, novia que se respete, llega tarde, listo, estábamos ahí pendientes, cuando se viene el agua, y ellos habían preparado la ceremonia literal al aire libre, no había ni un techito ni nada, al aire libre, y yo veía al novio que me miraba como, pastor, ¿y qué hacemos? Y yo la miraba, bueno, y yo le dije, pues esperemos a ver la novia, ¿dónde viene la novia? Yo, esperemos, démosle tiempo, ¿no? A ver si escampa. Y la lluvia caía. Y de pronto se viene el organizador del evento, ¿sí? Que sabe cómo funciona el clima en ese momento, ¿no? En esa zona. Ellos saben, no le dijeron al cliente, pero ellos saben cómo se maneja el clima, ¿sí? Y se viene el organizador del evento, mira al novio y le dice, tranquilo, tranquilo, ¿sí? Aquí llueve y escampa, llueve y escampa. Pobre novio viendo su matrimonio ahí mojado, ¿sí? Entonces él le dice al novio, tranquilo que aquí llueve y escampa, pero esperemos un momentico. ¿Pero sabe qué? Y ahí voltea y me mira a mí. Hagamos algo. Como quien dice, pastor, le toca a usted. Y yo nada más miré al organizador y yo dije, este es mucho desgraciado. ¿Ah? Pero el organizador del mundo sabía que en lo natural, el único que puede cambiar lo natural es Dios. Es Dios. Yo ya igual estaba orando porque tienen un corazón tan lindo esos jóvenes. Yo decía, Señor, tú conoces el corazón de estos jóvenes. Yo te pido que hagas algo, papá. ¿Sí? ¿O qué me pongo a orar? Señor, si tu soberanía es que se casen mojados, que se casen mojados. No, pero por Dios, o sea, ¿sí o no? Yo mato a ese pastor. Señor, yo la verdad, tú conoces el corazón de los chicos. Yo te pido que por favor, tú puedes hacerlo, tú puedes mover esta nube, tú puedes parar el agua. Y yo me anclo hoy a tu promesa, porque tu promesa dice que tan cierto como que el sol sale, tú habrás de manifestarte. Y yo te voy a decir algo, es posible que a mi mente vinieran dardos y yo deje hablar bobadas, que va a seguir lloviendo y usted va a quedar mal. Eran dardos, porque usted en la oración, el enemigo no quiere que usted ore con firmeza. Y yo sencillamente oré genuinamente y le dije al novio, tranquilo, oremos, confiemos en Dios, Dios está al control, pero vamos a orar. Bueno, Señor, por favor te pedimos que tú hagas algo, tú eres el único que puede intervenir. Y de pronto empezamos a orar, listo, se calmó.
La novia ya venía llegando. Estábamos decidiendo si nos metíamos a una chocita que había o si nos mojábamos. Y de pronto se fue el agua. El administrador me miraba y me decía, yo decía, este es mucho desgraciado. Se fue. Salió el sol. El novio feliz. Eso sí, usted ore, porque cuando usted le pide a Dios que se lleve la nube, el sol sale. Y a mí se me olvidó que el único que no tenía pelo soy yo. Hay que quemar la calva por bobo. Pero el Señor cumplió. ¿Saben por qué? Uno puede decir, ay, no, eso es la providencia de Dios, pastor. Yo creo que Dios es soberano y en su providencia Él lo dispone así. Pero yo en mi corazón creo, porque lo dice la palabra de Dios, no porque yo lo crea. La palabra de Dios dice que Elías era un hombre con debilidades como las tuyas y las mías, y que con fervor oró que no lloviera, y no llovió. Y ese versículo de que tan cierto como que el sol sale, Él habrá de manifestarse, me acompañó a mí toda la vida. Aún en las inundaciones de la iglesia, yo le digo, uy, Señor, pero tan cierto como que el sol sale, Él habrá de manifestarse. Son milagros, pero Él necesita que tú te involucres, como se involucró Esther. Esther dijo, así, bueno, hay que ayunar y hay que orar, hermano. Porque si no, otra forma, no funciona. Es que nuestras armas son distintas a las del mundo. La palabra lo dice, las armas con las que luchamos esta guerra no son las que todo el mundo lucha, son espirituales. Por eso no puedo dejar de clamar por el milagro, pero también tener anclado mi corazón en la firmeza, en la soberanía de Dios, en que su decisión y su providencia es otra. Yo estoy claro que Él está ahí y estará conmigo. Porque yo tengo que tener claro que yo le puedo decir, ay, Señor, yo quiero esa avioneta. Y pues Él me va a decir, ¿usted qué es bobo o qué? Y yo tengo que saber que Él me puede responder, no. Pero también puedo saber que yo puedo creer y decirle, Señor, tú conoces mi corazón y tú sabes lo que yo quiero y necesito. Y yo quiero esto. Y el Señor te puede decir, bueno, dale. ¿Cómo te puede decir no? O como te puede decir, más adelantico, papito, espere. Porque ese es Dios, el mismo Dios de milagros. El mismo Dios de Esther, el cual Esther sabía que orando, clamando, ayunando, él podía orar. Pero Esther iba clara de que el rey podía decir, ese era un equilibrio perfecto. Porque a veces estos extremos nos ponen en un lado a declarar como un loro, olvidando la soberanía de Dios. Y en otro lado, a ver un Dios tan lejano y tan ocupado, al cual no le podemos pedir lo que deseamos. Y si yo no estoy mal, el salmista dice en el Salmo 37, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Yo creo que el salmista no estaba equivocado. Él sabía que cuando una persona en el orden natural se involucraba con Dios, Dios iba a obrar en lo sobrenatural. Porque Dios quiere una vida de orden y propósito para sus hijos. Él quiere que en todas tus áreas tú tengas propósito. Y no que te quedes esperando allí. Lo que tú mismo tienes que ir a hacer. Lo que tú mismo tienes que ir a adorar, a alabar, a estudiar, a conocer. Y entonces yo decía, bueno, Señor, genial. Pero ¿y tu providencia? Y me dijo, mi providencia fue lo que hice con Mardoqueo. Providencia es que Mardoqueo en algunas ocasiones y sucesos no oró, pero pasó y Dios lo usó. Esther 2:21 dice, en aquellos días mientras Mardoqueo seguía sentado a la puerta del rey, ¿cómo estaba? Sentado, él no estaba haciendo nada. Ahí no dice arrodillado en pepitas, ¿sí? o subiendo de espaldas a Cristo Rey, no dice nada de eso. Él estaba sentado. Hay cosas en su vida que pasan estando sentado. ¿Sabe cuál es el problema? Que usted se acostumbre a esas cosas. Porque usted se acostumbra a la providencia de Dios y deja de ver milagros. Y como me lo dijo un líder la semana pasada, estábamos intentando resolver el país, pero no pudimos, ¿sí? Y él en un análisis muy profundo y muy bonito, pero la verdad muy de fondo me dijo, pastor, nosotros vivimos en una ciudad donde es un milagro. ¿Cómo así? Claro, usted sale, se va, vuelve y eso es un milagro. Y yo me quedé mirándolo y yo dije, tiene razón. Pero ¿sabe por qué es un milagro?
Porque usted se levanta por la mañana y dice: Señor, yo vi las noticias, pero tú vas conmigo. Tú me guardas, tú me cuidas, tú me proteges. Y vuelvo y almuerzo y oro. Y me voy a acostar y oro. Pero pastor, qué evangélico. Usted no sabe lo que es tener una esposa pastora evangélica. Pero yo ya oré por la mañana, que vuelva y ore. Ay, Dios mío. Mi pastor. Uno se subía al carro y oraba para prenderlo, para apagarlo, Y yo, bueno, pastor, sí, señor. Y me daba cuenta que sencillamente los milagros ocurren en la providencia de Dios en el día a día, en permitirme levantarme porque sus bondades se renuevan cada mañana. En su providencia Él me da el chance de vivir en un orden y propósito para mi vida, en milagros. Porque el orden natural debería decir que nosotros no podíamos salir a la calle hoy, pero aquí estamos. ¿Por qué? Porque Él es el que garantiza el orden y propósito de nuestras vidas. Mardoqueo estaba sentado, dice la palabra. Los 12 eunucos del rey, miembros de la guardia, se enojaron y tramaron el asesinato del rey Asuero. Voy a decirlo, él iba por ahí, ¿sí? Y escuchó que algo iba a pasar, o sea, le tocó el chisme. Pero Mardoqueo tenía que decidir qué hacer con el chisme. Y yo creo que Mardoqueo hizo como muchos cristianos que dicen: ay, oremos por eso. ¿Cómo le parece que a fulanito le pasó esto, esto, esto y esto y esto? Y no oró. Mardoqueo no hizo nada espiritual. Solo escuchó un chisme y fue y lo contó. Eso es lo que dice la palabra. Dice: al enterarse Mardoqueo de la conspiración, se lo contó a la reina Esther. Ay, venga, pero como hay parte, no, en esta iglesia no, reitero, es en otras iglesias. Ay, venga, oremos por tal. Usted viera lo que le pasó, mire. Recuerda que en esta iglesia no murmuramos, guardamos la armonía. Pero Mardoqueo, usted Dios lo pone en algunos momentos y usted tiene que entender que no es murmuración, que es providencia de Dios, porque Dios necesita hacer algo con eso. Mardoqueo se lo contó a quien confiaba, se lo contó a Esther. Y Esther fue y evidentemente salvó al rey de que algo le hubiese pasado. Mire la consecuencia de la providencia de Dios sobre Mardoqueo. Esther 8, versículo 15. Mardoqueo salió de la presencia del rey vistiendo ropas reales de azul y blanco. Wow. Mire, la providencia de Dios en nuestras vidas nos bendice como nosotros estamos hoy. Usted puede no orar, usted puede no ayunar, usted puede no leer la Biblia. Mire, usted puede no diezmar. La providencia de Dios está sobre su vida. Y lo que sea el plan perfecto de Él y su voluntad se va a hacer. Pero Dios quiere, en el orden y propósito de nuestras vidas, involucrarte a encontrar ese orden y ese propósito. Dios quiere involucrarte para que tú veas los milagros que Él tiene para ti. Dios quiere involucrarte para que tú estudies la palabra y conozcas más de Él. Pero para que eso no te limite de ver el Dios Todopoderoso hoy mismo. Y que tú puedas ver orden y propósito en toda tu vida. Y eso me llevaba entonces a entender que Dios nos llama hoy y nos invita sencillamente a una decisión. Dios te está diciendo hoy, a partir de esta serie, poniendo un fundamento, y te está diciendo hoy: yo vine a darte orden y propósito para tu vida. Pero eso no lo puedo obligar. No te lo puedo forzar. No te lo puedo exigir. Es más, no se vende, no se compra. Es algo en lo que tú te tienes que involucrar. Y la Biblia nos lo deja ver, Deuteronomio 30:15. Hoy, ¿cuándo? Hoy, ¿sí? Cierre sus ojos y diga: hoy mismo. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Mire, el orden y propósito de nuestras vidas, ¿sí?, en el orden natural de Dios, en su soberanía, en su providencia, depende de Él. Pero en mi día a día, ¿depende de quién? De mí, de mi decisión, de lo que yo decida. Eso le dice Moisés al pueblo: hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos, que cumplas sus mandamientos, preceptos, leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Tú decides hoy
si decides caminar en los planes que Dios tiene para ti, en propósito. Esther construyó un plan. Ese plan dijo: me involucro en mi milagro. Creo nada más. Obró en un plan basado en el orden y en la confiabilidad de la creación de Dios. Cuando usted tiene claro que quiere orden y propósito para su vida, usted sabe quién lo creó, cómo lo creó, por qué lo creó. Y ahí entonces su vida va a cobrar otro sentido. O puede tomar la decisión de desobedecer, porque la desobediencia está también para violar el orden natural de las cosas. Dios nos dio todo, pero Adán y Eva decidieron tomar el orden por sus manos. Dios te da hoy a elegir si quieres colocar orden y propósito a tu vida a través de los planes que Dios tiene para ti, de los planes bien pensados que son pura ganancia, o si lo quieres hacer a partir de la desobediencia. Y tú podrías decir: pastor, pero es que usted no sabe, lo que Dios me está pidiendo es imposible de cumplir. Y me encanta lo que la palabra dice ahí en el versículo 11: este mandamiento que hoy te ordeno, de tomar una decisión hoy para poner orden y propósito a tu vida, no es superior a tus fuerzas. Dios te está diciendo hoy que sí es posible ponerle orden y propósito a todas las áreas de tu vida, y que esa área en la que tú no has creído poder hacerlo, Él va a darte hoy las herramientas, incluso las sobrenaturales, porque tú le vas a decir a Dios hoy: yo me involucro, Señor. Había esperado que otros lo hicieran por mí, hoy yo ayuno. Este jueves voy a ayunar por eso. Y sé que toda la iglesia ora por eso, y pues voy a fregar al pastor para que me diga cómo ayuno. Frígueme por eso. Porque Dios quiere que tú te involucres. Dios quiere que tal vez hoy te involucres en sus planes, diciendo: Señor, yo sé que en esto que decidí, yo nunca te oré por eso. Estoy confiando en que tú vas conmigo porque sé que tú eres fiel. Pero voy sujeto a tu providencia. Y no sé qué tengas ahí. Y yo quiero que tú hoy me hables. Y si yo tengo que dar un paso atrás, yo lo daré, porque quiero vivir una vida con orden y propósito. Porque quiero tomar la decisión. Y sé que no es imposible. Dice: lo que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo para que preguntes: ¿quién subirá al cielo por nosotros para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo? No, lo que Dios te está pidiendo está tan cerca. Mira, lo que Dios te está pidiendo está a una oración de distancia. Lo que Dios está queriendo hacer en tu vida está a una oración, a un ayuno de distancia. Tú te sorprenderías el poder que tienen las armas espirituales en las manos y en el corazón de una persona que decide colocarle orden y propósito a su vida a través de la palabra de Dios, a través de lo que Dios quiere. Tampoco está más allá del océano para que preguntes: ¿quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo? Y Moisés hace énfasis, dice: no, la palabra está muy cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. Orden y propósito en tu vida es obediencia. Orden y propósito en tu vida es entender que la única fe que necesitas es la fe de obedecer lo que Dios ya te dijo que hiciera. Y yo sé que es difícil, hay decisiones en ese orden que van a ser difíciles. Yo mismo les he participado de muchas de ellas en mi vida. Pero yo tengo que decir lo que decía Moisés: no está tan lejos. Él está más cerca de lo que tú has creído. Él está más cerca. Tú decides hoy si lo haces por la oración, por el ayuno, por lo que Dios tiene, si pides la intervención de Dios, o si más bien decides empezar a exigirle a Dios. Porque a veces tomamos ese camino y le decimos: Señor, ¿por qué a Él sí y a mí no? Señor, ¿y por qué esto me pasa a mí? Y exigimos, cuando de pronto podríamos confesarle: Señor, mi anhelo es este, y yo quiero orden y propósito en esa área de mi vida, y hoy decido creerte. Dice el apóstol Pedro en Hebreos 11:13: por la fe entendemos que todo el universo, escúcheme, todo el universo, por fe, fue formado por orden de Dios. ¿Por qué?
por orden de Dios. Porque Dios es un Dios de orden. Y por eso Él en tu vida se atraviesa a veces para decirte, yo sé que tú creías que eso era orden, pero hoy te estoy diciendo que no, que es mi orden, que es el orden que la palabra de Dios me trajo, ni siquiera la que el pastor te dice. Es lo que yo quiero hacer en tu vida. Dice, por fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Es por fe y no por vista. El orden y el propósito para tu vida que tú ves tan lejano va a ser por fe y no por vista. Claro, ve, haz el curso de paz financiera, pero yo te voy a decir, eso no lo va a solucionar todo. Hay finanzas que necesitan un milagro. Yo llegué en mi área financiera cuando llegué a los pies del Señor, no necesitando un milagro, como 20 millones de milagros. Muchos milagros necesitaba. Y Dios nos sacó la chequera y dijo, venga, mijo, venga, papito, 20, tenga. No. Fue tomando una decisión. Decirte, Señor, yo te quiero obedecer. Te voy a poner a ti primero porque no te tenía de primero. Y voy a hacer lo que tú me estás pidiendo. Y voy a creer. Porque la obediencia trae orden y propósito a nuestra vida. Y tú decides si confías y obedeces o te desesperas. Porque hay momentos donde podemos suponer que Dios no contesta nuestras oraciones, ni le importan nuestras necesidades. Y terminamos viviendo como si solamente existiera ese orden natural. No, pues lo que Dios decida, pastor. ¿Cómo así? No. Tú te levantas, oras, ayunas y vas. Porque es el propósito de tu vida. Es tu esposa, es tu hijo. Ese hijo tiene un orden natural y un propósito. Y lo que el enemigo ha querido venir a engañar, a enredar, tú con el orden de Dios vas a pedir la intervención de Dios. Porque Él es el que puede operar sobre lo natural. Pero tú tienes que tomar una decisión hoy. Esther tomó esa decisión. Mardoqueo estuvo en el momento correcto de la providencia divina, pero fue partícipe de esa decisión. Vio operar los milagros. Y esto me encanta para cerrar en Esther 8:16. Dice la palabra de Dios, para los judíos, aquel fue un tiempo de luz y de alegría. Cuando usted se mete en el milagro con Dios, Dios pone la luz. Dios pone la luz sobre el diagnóstico. Dios pone la luz sobre tu liderazgo. Dios pone la luz sobre tu emprendimiento, sobre lo que tú quieras hacer. Pero te tienes que involucrar. Te tienes que involucrar en lo que quieres que tu vida cambie y cobre orden y propósito. Aquel fue un tiempo de luz, alegría, júbilo y honor. Decían, levanta un aleluya. Todo este pueblo clamaba. Dice, en cada provincia y ciudad donde llegaban el edicto y el orden del rey había alegría y regocijo entre los judíos, con banquetes y festejos. Y muchas personas, escúcheme bien, ¿cómo me doy cuenta si mi vida tiene orden y propósito? ¿Cómo sé, pastor, si yo definitivamente voy a empezar a caminar esto? Yo voy a empezar a caminar hoy, pastor. No venía así, pero yo hoy quiero orden y propósito en mi vida. Ya, no quiero más. ¿Cómo me voy a dar cuenta que esto está pasando? Como Esther. Porque cuando Esther se involucró, mire lo que dice la palabra. Y muchas personas de otros pueblos se hicieron judíos por medio de ellos. Porque pasaban y decían, ole, yo ya te veo como, ya no te veo en carro sino caminando, pero te veo tan feliz que yo quiero de eso. Yo quiero de ese orden. Yo quiero de esa alegría, de ese gozo. Pero esa alegría y ese gozo solo lo produce que tú involucres a Dios en el orden y en propósito de tu vida. Esa luz solo la produce que los otros vean en ti la cruz. Que los otros vean en ti lo que Jesús hizo. Porque hubo alguien que se involucró por ti. Hubo alguien que te vio ahí esperando la providencia divina, haciendo teología divina, pero improductiva. Y él fue a la cruz y se involucró por tu milagro. Se involucró para que tú un día pudieras arrodillarte y decirle, Señor, tú sabes que quiero. Tú sabes que te he orado por esto tanto tiempo, pero te oré sin creer. Te oré pensando que no era digno,
que eso no te importaba. Te oré pensando que yo no tenía derecho a pedir eso. Te oré pensando que eso era lo natural y de que debería pasar como lo natural dice. Pero yo hoy quiero sujetarme a tu providencia, a lo que tú haces sin que yo intervenga. Pero sí quiero abrirte mi corazón y decirte, te necesito y quiero esto.